que nada más de dos partes, hasta ahorita es de dos partes, que se llama, y es una pregunta, que se llama, ¿debe padecer el cristiano? Y yo sé que dependiendo a la denominación que le hable, voy a obtener una de dos respuestas. Sí, y otros van a decir, no. Este, a lo mejor ustedes dicen no, pero la realidad es que sí y no. Lo que pasa es que tenemos que entender em, de qué tipo de padecimiento está hablando la palabra de Dios eh, para poder aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a entender. Jesucristo es o fue nuestro maestro, sigue siendo nuestro maestro por medio de el nuevo consolador, que es el Espíritu de Dios, por medio de la palabra. Es el hijo ejemplo que Dios nos dio como hombre aquí en la tierra, porque caminó como hombre, no como Dios. Si hubiera caminado como Dios, no hubiera tenido necesidad de la participación nuestra en todo esto. Pero como caminó como hombre, nos vino a ejemplificar la forma que como cristianos debíamos de reinar sobre la tierra. Y si a Él se le dio algo, hermanos, nosotros también lo tenemos. Esto no estaba en la predicación y una disculpa para Conrado, pero lo voy a llevar como primer versículo a Apocalipsis capítulo 5, porque quiero que ustedes vean, sabiendo ya que somos coherederos juntamente con Cristo, lo somos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Coherederos, que juntamente con Cristo heredamos todas las cosas que Él heredó. Sencillo como eso. Pero miren, Apocalipsis 5, esto es extra. Versículo 12 dice, estos ancianos que estaban alrededor en el trono, en el cielo, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, fíjense, el cordero que fue inmolado, Jesús, es digno de tomar el poder. ¿Lo recibió Jesús como herencia? O sea que tú lo recibes como herencia. No estoy hablando más que Biblia, hermanos. Pero ¿cómo? ¿Dónde dice eso? Romanos 8:17 nos habla acerca de que somos, por ahí, en el 17, que somos coherederos con Cristo. Entonces, quiere decir que juntamente con Él heredamos todas estas cosas. Bueno, heredamos el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza en Cristo, en Él. Él es nuestra cabeza, somos el cuerpo, nosotros somos el cuerpo, pero heredamos juntamente con Él todas estas cosas. Y el reto para el creyente, para el cristiano, es conocer nuestra identidad. Y ese reto es para ti específicamente, porque bueno, yo batallé en algunas cosas, pero ya lo solucioné de parte de Dios. Ya sé que no lo merezco, pero no se trata de merecer, se trata de recibir. Jesucristo no merecía morir en la cruz, no merecía llevar el pecado tuyo, no merecía ser hecho pecado. Sin embargo, Él no lo hizo, pero lo recibió para que tú pudieses recibir su justicia. Entonces, si no lo puedes tú entender de la primera forma, entiéndelo de la segunda por fe. Necesitamos aprender a recibir lo que Él ganó para nosotros, como coherederos juntamente con Cristo. Y ahí está todo lo que ustedes están recibiendo. Deal with it.
Esa es mi exhortación para ustedes. Bien. Entonces, Jesucristo caminó aquí en la tierra como el Hijo ejemplo, hermanos, y hay dos textos que les quiero mostrar. Uno está en Hebreos capítulo 4, versículo 15, creo. Conrado lo tiene. Y el otro en el capítulo 2, versículo 18, de Hebreos también. Vamos a ver el primero. Salud. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Ahí otra vez, el sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo, hermano, en todo aspecto. No hay nada que tú le puedas eh, decir a Él que lo tome por sorpresa y que diga a Él, eh, eso también se padece. No, Él padeció absolutamente todo. Entonces Él sabe eh, lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Y en el 2:18 de Hebreos nos vuelve a confirmar, perdón, a confirmar esto que les estoy diciendo. Y les doy dos versículos porque la Biblia requiere, hermanos, que tengamos dos o tres testimonios de todas las cosas, porque acuérdense que esto que ustedes están, en lo cual están siendo instruidos, em, tienen que decidir si tomarlo para que forme parte de su doctrina en Dios o ponerle en un ladito y esperar hasta que Dios se lo confirme por medio del Espíritu Santo. Pero el primer requisito es que tengan mínimo dos testigos. Entonces ya les di uno, ahora les voy a dar el segundo, que es este. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿quién padeció? Jesucristo. Él mismo padeció siendo tentado. Las mismas tentaciones que vienen a ti, Él también las padeció. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, que somos nosotros, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos esos dos testigos y Jesucristo caminó sobre la tierra. Obviamente, un ejemplo fácil de ir y entender es cuando después de estar 40 días y 40 noches en el desierto, viene Satanás y lo tienta en el momento en el que el cuerpo de Jesús tenía las necesidades más grandes de ser nutrido físicamente también, porque ya en un número de días que no les quiero decir de aquí en adelante, no lo sé, pero sí comienza una distensión del estómago y comienza el organismo a tomar de los huesos y de todas partes donde puede extraer ciertos nutrientes y eso ocasiona que el estómago se distienda, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Se extienda hacia afuera. Y vemos esos ejemplos en ciertos continentes, ustedes lo han observado, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando el hambre o la hambruna no es quitada de en medio, son los efectos. Y fue cuando Satanás vino precisamente y lo tentó 3 veces. Y Jesús lo que hizo, hermanos, fue resistirlo. Pero no quiere decir que no estaba él padeciendo o de alguna forma sintiendo lo que en su cuerpo le estaba requiriendo, ¿verdad? Obviamente el hambre que él tenía era después de 40 días y 40 noches. Nosotros estamos al revés, ¿verdad? Vamos 40 veces al refrigerador en un día, no digamos en la noche, pero este, la cuestión, hermanos, es que fue una tentación y era algo que él también estaba padeciendo, no solamente en su cuerpo, sino también en su mente. Y
los sufrimientos comienzan, así como dijo Sandra hace ratito, comienzan primero que todo en la mente, ¿verdad? En la mente. Una vez que lo solucionamos en la mente, entonces es que nuestra boca habla. Y una vez que habla, es porque la semilla concibió y vamos a dar a luz el pecado o la muerte. Es una ley descrita en el libro de Santiago capítulo 1, que después vemos. Pero Jesucristo resistió al enemigo 3 veces en el monte de la tentación y lo hizo, hermanos, durante todo su ministerio de 3 años y medio. ¿Cuántas veces vino Satanás o a través de diferentes personas a traerle y a presentarle situaciones que si él las hubiera permitido hubieran cobrado en alguna enfermedad o algún padecimiento o algo? Innumerables veces vemos eso. Sin embargo, Jesucristo resistió con la palabra todas las veces porque él hablaba nada más lo que oía al Padre y hacía nada más lo que veía al Padre hacer. Entonces, él fue el Hijo perfecto, sin pecado, y al final, después de padecer y de resistir perfectamente y cumplir la ley, la justicia de Dios por nosotros, se presentó delante de Dios en el jardín de Getsemaní y pocas horas después en el madero, y ya no nada más sufrió mentalmente o padeció mentalmente, sino que también padeció en su cuerpo. En esta ocasión, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en el madero, en su cuerpo, los padeció, hermanos, en la carne. Y ese padecimiento o ese sufrimiento es el que yo quiero que ustedes de una vez solucionen, porque es un sufrimiento que nunca debemos de permitir en nosotros. Cuando la palabra dice sufrir en la carne, de hecho, déjenme darles el versículo donde podemos entender esto. Está ahí en el Primera de Pedro, capítulo 4. Gracias, Padre. El Espíritu Santo es el perfecto ayudador. No sé cuántas veces, hermanos, pero sucede todos los domingos, sucede todos los martes, sucede todos los viernes. Él es el que está hablando y Él es el que está trayendo el siguiente pensamiento y trae el siguiente versículo y trae en dónde está. Y obviamente tenemos que hacer nuestra parte, pero el Espíritu Santo es el que da la guía, la pauta, el entendimiento, la revelación. De repente estoy hablando de algo y yo sé que a ustedes les ha sucedido también y viene un pensamiento que antes no habías tenido con respecto a esa revelación y dices, ay, era lo que había necesitado, ¿verdad? O lo que estaba necesitando. Él es el perfecto consolador. Él es nuestro Jesucristo personal. No tengo ahorita tiempo para entrar en eso, que de hecho no he entrado ni siquiera en el tema. Pero necesitamos cada uno de nosotros entender de que no estamos solos. Bien, entonces, una vez que Jesucristo llevó en su cuerpo sobre el madero todos los padecimientos en la carne, los llevó, ya no los resistió. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo llevar algo en mí o puedo también resistirlo cuando quiere venir sobre mí. Hay muchos ejemplos que les puedo dar. Pero Jesucristo llevó en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, para que nosotros nos consideremos muertos al pecado.
de manera que no tengamos que llevar lo que Él llevó en su cuerpo, sino resistirlo. Es muy diferente. Y ese es el padecimiento al cual la palabra de Dios refiere al cristiano que tiene que padecer. No tengo que padecer enfermedades y llevarlas sobre mi cuerpo para aprender una lección de parte de Dios. No tengo que llevar la pobreza. Muy importante, hermano, lo que les estoy diciendo. No tengo que llevar una enfermedad mental. No tengo que llevar el COVID. No lo tengo que llevar. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo llevó por mí. Él lo experimentó y no resistió. Y esa es la parte más hermosa de todas, porque no resistió. Tenía legiones de ángeles en sus manos para poder solucionar cualquier cosa, y las utilizó, hermanos, en muchas ocasiones. A Poncio Pilato le dijo: ¿no sabes que te tengo disponible a mí ahorita mismo, si quisiera, tantas legiones de ángeles para venir a intervenir a mi favor? Sin embargo, el plan de redención incluía que un hombre fuera el que pudiera llevar lo que un hombre permitió sobre la tierra, que fue el primer Adán. El segundo Adán fue ese mismo hombre, bajo las mismas condiciones, que permitió que viniera sobre él el pecado de todo el mundo. Y era el único que lo podía llevar por. Nosotros no estamos calificados para eso. Entonces, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahí está ya. Padecer, hermanos, es experimentar una sensación o una impresión, por lo general dolorosa, tanto mentalmente como físicamente. ¿Ok? En las dos partes del ser, física y mentalmente, experimentarlo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Cómo padeció? Llevando en su cuerpo sobre el madero todo el pecado que había sobre el mundo, incluyendo toda enfermedad, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Jesucristo lo llevó por nosotros. Lo experimentó físicamente, mentalmente. Y en ese momento del jardín de Getsemaní en adelante, ya no resistió. Ya no resistió el ataque de Satanás en su mente en el jardín de Getsemaní. Ya no resistió cuando salió del jardín de Getsemaní, vinieron contra él y lo apresaron. Ya no resistió cuando le pusieron la corona de espinos, ni cuando le escupieron, ni cuando le aplicaron los látigos, ni cuando lo clavaron en la cruz. Ya no resistió eso, hermanos, sino que experimentó por nosotros ese sufrimiento para que nosotros no tuviésemos que experimentarlo. ¿Lo ven? Entonces, sufrir en la carne es algo que a veces confundimos, porque ciertamente tenemos la sensación, el dolor, el diagnóstico. O sea, no es algo que ustedes pueden decir: es que lo estoy sintiendo, hermano, ¿cómo que no lo lleve? Pues si lo estoy llevando. Bueno, es precisamente la instrucción de la Biblia para que nosotros podamos entender cuál es el proceso con el cual Dios nos dirige a experimentar la salud divina o la provisión divina. Todo lo bueno de Dios se experimenta cuando nosotros entramos en estas leyes espirituales. Cuando nosotros decidimos caminar y creerle a Dios lo que Dios diseñó para nuestra victoria en Cristo Jesús.
No estamos aquí sobre la tierra nada más para ver, ay, a ver, ojalá y pueda experimentar un milagro, ojalá y pueda haber una señal. Y Dios de repente lo hace cuando nosotros activamos ese camino de señales o de maravillas esporádicamente, hermanos. Tocamos ese ámbito espiritual como si tocáramos de repente la luz, pues nos va a dar un toque y vamos a experimentar la electricidad. Bueno, podemos experimentar la sanidad o la provisión y todos nosotros lo hemos experimentado. Pero Dios quiere que caminemos continuamente en estos milagros y maravillas y señales y por eso estamos aquí. Y por eso es tan difícil para muchas personas venir a esta iglesia porque se requiere de un compromiso, un entendimiento de que Dios requiere que tú participes. Nos llama participantes de su naturaleza divina. ¿Verdad que sí? Así nos llama Pedro. Nos dice que nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. Hijo, pues si soy participante de una naturaleza divina, ¿por qué estoy experimentando la naturaleza carnal o carnulina? No, carnulina, del diablo. ¿Por qué estoy experimentando eso? Y ahí es donde vamos a llegar, cuando menos hoy, a ver la necesidad de pasar por fuego, el fuego del Espíritu Santo y quitar muchas impurezas. Y les voy a comentar algo que el Señor me reveló apenas hoy en la mañana, para que ustedes lo tengan. Si se me olvida, me preguntan al final, ¿y qué era lo que el Señor? Para que no se me olvide. No, el Espíritu de Dios me guía. Bien, entonces Jesucristo padeció en la carne, dice en el 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento de que Él padeció por nosotros en la carne, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No quiere decir que no lo vaya a sentir o a experimentar, pero tengo que ponerlo en su lugar para tratar con lo que me va a dar la provisión para salir de ese dolor y no estar morando en algo que ya no tiene poder sobre mí, hermanos, porque ya no tiene poder sobre ti. La enfermedad, la pobreza, las situaciones difíciles ya no tienen poder sobre ti a menos de que tú las sigas magnificando con tus palabras. Pero si tú escoges el camino de vida, vas a poner en su lugar a eso y vas a poder experimentar la manifestación del poder de Dios en tu vida. Es como dice el hermano Rick Renner, que la palabra dunamis es como un tornado que viene, dice como un ejército marchando en contra de poquitas personas. O sea, es un estruendo y un poder magnificado que nadie puede detener. Estamos hablando de Dios, pero ejemplificando un poquito, ¿verdad? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta, cada uno de ustedes, incluyéndome yo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres. Ah, tienes esto, vete al hospital, vete a tratar con esto. Ah, te pasó esto, vete a dar una quimio, por favor. Nos está diciendo Pedro, no tenemos que vivir conforme a los deseos de los hombres, no tenemos que padecer como ellos padecen, sino conforme a la voluntad de Dios. Ay, ahí cambian todas las cosas. Ahora viene un padecimiento para el cristiano, pero no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y les voy a leer 2 versículos después de darles 4. Los vamos a poner en orden, Conrado, así como estaban en Filipenses 1:29, Romanos 8:17, 2 Timoteo 2:12 y Hechos 9:15 al 16. Los van a estar viendo. Para que ustedes vean que ciertamente nosotros debemos de padecer, pero no padecer con enfermedades, porque esas las llevó Jesús. Nuestro padecimiento no son enfermedades
cuestiones mentales, ni pobreza, ni situaciones insoportables. Eso es lo que no quiere decir que no se presenten delante de nosotros, pero no vamos nosotros a pasar por ellas, a tener que experimentarlas en nuestro cuerpo para poder recibir la manifestación del poder de Dios. Es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos. Si hay un padecimiento, lo vamos a ver hoy. Le voy a apurar un poquito, pero les voy a leer. Estos son respaldos, son 4 respaldos de que el cristiano tiene que padecer. ¿Ok? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos está diciendo a nosotros como cristianos que tenemos que padecer. Y quiero que cuando terminen, para no regresar, que le expliquen a don Jorge y a doña Leti, sus hijos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con padecer? Para que no vayan a entender algo que no es. Bien, entonces, es un testimonio de que los cristianos tenemos que padecer. Siguiente, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya vimos todo lo que vamos a heredar o lo que heredamos. Si es que padecemos juntamente con Él. O sea que si no padecemos juntamente con Él, no podemos experimentar la herencia que está disponible a nosotros. Está disponible para ti, pero tiene que haber un padecimiento para que puedas experimentar esa herencia que fue diseñada para ti. Y que Pedro habla también, híjole, asombrosamente, ¿verdad? Me gozo con todo lo que dice Pedro, pero no tengo tiempo ahorita de ir ahí. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda Timoteo 2:12, por favor. Tercer testimonio, dice, si sufrimos, y creo que ustedes pueden ver por qué las religiones se desvían, ¿verdad? Cuando leen este tipo de textos y no disciernen en la escritura qué tipo de padecimiento Dios requiere de nosotros. Y se los voy a leer el padecimiento y lo van a entender, pero yo ya quiero que ustedes separen el padecer en la carne con el padecer en acuerdo con la voluntad de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, pues es que yo no he reinado juntamente con Él? Y vaya que sí he sufrido. Pues sí, pero esos sufrimientos son los de Rina, la novela, no los que Dios quiere para nosotros. No es lo mismo, hermanos, sufrir en acuerdo con Dios que sufrir en acuerdo con el mundo. Una cosa es sufrir en la carne y otra cosa es sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si le negáramos, Él también nos negará. Hechos 9, por favor. Cuarto testimonio. El Señor le dijo, está hablando de Ananías, cuando le dijo en visión el Señor a Ananías que fuera a imponer sus manos sobre Saulo, que había sido convertido camino a Damasco en Pablo ahora, y todos le tenían mucho miedo. Bueno, Ananías, que lo ve en visión, dice, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿padeció Pablo? Sí, tremendamente, hermanos. ¿Vamos a padecer nosotros igual que Pablo? Igual que o sea, no estamos exentos de nada, porque tenemos la misma palabra que Pablo tenía.
Pero vamos a entender qué tipo de padecimiento, y vaya que Pablo experimentó cosas muy difíciles. Em, Algunos discípulos o apóstoles más que otros, porque si nosotros vamos con Juan, vamos a ver que Juan, que conocía muy de cerca el amor de Dios, padeció, pero no padeció lo que Pablo padeció, pero tampoco tenía la revelación que Pablo tenía. Y lo que hizo padecer a Pablo fue el poder de la palabra. La parte que, nos, que nosotros hablamos en el mundo de la palabra de Dios es la que nos confronta, inmediatamente con eh, esos padecimientos. Inmediatamente, hermanos. No podemos, por eso la ley em, no padece. Por eso los que caminan en la ley, todas esas denominaciones que quieren cumplir la ley, Satanás los deja en un ladito. Porque nunca van a ser una molestia para él. Los trae con un lazo puesto. Creo que es Gálatas capítulo 6. Quiero que lo tengan también ustedes ahí en la mano. Y después de este versículo me voy un poquito más rápido. 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne a Dios, sufriendo en la carne por Dios. Dice, estos obligan a que os circuncidéis, a que cumplan todos los mandamientos. ¿Solamente para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos aquellos que caminan en estas leyes del Antiguo Testamento no tienen persecución, no sufren persecución, porque no están en el ungido, no están en Cristo. Pero habla tú la palabra de poder de Cristo e inmediatamente vas a tener una confianza. Si tú con la palabra de Dios la hablas en este ámbito físico, a la tarde o mañana o vas a tener la confrontación inmediata. Háblala ahorita en una iglesia donde no se hable esto y te van a decir a dónde puedes asistir el siguiente domingo. Cristo Jesús lo hablaba e inmediatamente venía la confrontación de los fariseos, de los saduceos, lo tenían encima, hermanos. ¿Por qué no tenía la confrontación de los esenios? Porque pensaban igual que él. Él vino a confirmar lo que ellos tenían en los documentos. Entonces, les voy a leer los últimos dos antes de entrar en cómo padecer por Cristo. En 1 de Pedro 4, versículo 16 y el 19. 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, o sea que podemos padecer no como cristiano. Como cristiano es como Cristo resistió, no como la religión nos enseña que aguantes, hermano, porque Dios le está enseñando algo. Se fue al cielo su hija porque Dios necesitaba un angelito más en el cielo. Ni son angelitos, en primer lugar, porque están hechos en diferentes clases, los humanos y los ángeles. Ni tampoco Dios necesita quitarle la vida a una persona para enseñarte a ti una lección. ¿Por qué no te llevó mejor a ti y dejó a la criatura? Pero la religión es lo que hace, engaña y te mete en un lugar de, sí, de pity, ¿verdad? No quiero entrar mucho en eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
¿Lo ven? Yo creo que ya quedó claro. Hay una forma de padecer en la carne y hay una forma de padecer en cuanto a la voluntad de Dios. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, nos vamos a encontrar en situaciones muy seguido, hermanos, en los que en la mente vamos a tener esa batalla continua de no entender por qué me está pasando esto y delante de Dios ya lo he confesado. Y bueno, Dios nos está diciendo a través de Pedro que tenemos nosotros que encomendar nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestros sentimientos a Dios, porque está ocurriendo un cambio mientras yo estoy resistiendo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y con eso voy a entrar en la última parte, aunque faltan bastantitos versículos, pero no me voy a ir sin cerrar esta primera parte de, el sermón. Es muy importante. Someter tu voluntad a la voluntad de Dios va a traer sufrimiento. Va a traer sufrimiento. A veces más, a veces menos. No es lo mismo, es que me dijeron que no tomara azúcar y la palabra dice que, digo, es un sufrimiento. Yo no digo que no. Pero no es lo mismo a que te digan tienes cáncer y te quedan tantas semanas de vida y tú decidas resistir diciendo Cristo me sanó. No es lo mismo. El, el padecimiento es diferente, pero necesitamos comenzar a entender que la victoria está en ese proceso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar a entender este proceso de padecer en acuerdo con la voluntad de Dios. Y vamos a Primera de Pedro capítulo 5 y voy a comenzar, hermanos, los primeros 5 versículos. Dios nos describe cómo debemos de someternos a los ancianos, los jóvenes a sus ancianos, los hijos a los padres. Nos está comenzando a enseñar una sumisión o sometimiento a una autoridad como un ejemplo físico de lo que describe en el versículo 6. Sí, en el versículo 6. Y si ustedes quieren no ser, no padecer como hijo, pues obedezcan a sus padres, ¿verdad? Obviamente, si hacen algo que esté equivocado, ya saben lo que la mamá les va a decir. Nosotros, si hablamos palabra de muerte entre nosotros o enfermedad, nos hablamos la palabra de vida, pero a veces la parte a la quien se la estás diciendo, te dice, hey, ya estuvo bueno. Aplícala tú. Pero ya no me estés diciendo a mí. ¿Por qué? Porque la palabra de vida, hermanos, tiene un poder que va y confronta la carne. Y la carne siempre está dispuesta a decir, oye, ya no me estés diciendo. O sea, sí, ya entendí, pero ya no me estés diciendo. Yo sé que ustedes lo han experimentado. Pero cuando la palabra nos enseña a padecer en acuerdo con Dios, básicamente nos da 3 formas en este proceso de Primera de Pedro, que ya lo habíamos visto en cuanto a lo que ocurre en nuestro interior cuando resistimos a Satanás. Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, ¿verdad? Está al final de este capítulo. Pero del versículo 6 en adelante, Pedro nos describe 3 formas de padecer. Una de ellas es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y obviamente eso es una forma de un padecimiento y algo que tenemos que resistir. Cuando la voluntad de Dios dice, por las llagas de Jesús,
fuiste sanado, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que humillar delante de la poderosa mano de Él y decirle al diagnóstico o a la enfermedad, aquí no vas a operar. La palabra de Dios dice que fui sanado por sus llagas, te resisto y me someto yo a la palabra de Dios. Eso trae un padecimiento. ¿Cuántos de ustedes han confesado algo y luego no ven el resultado y lo sueltan? ¿Por qué? Porque si no lo sueltan, hermanos, van a tener que estar resistiendo. Y la resistencia trae un padecimiento. Es decir, no, porque la palabra de Dios dice esto, no quiere decir que inmediatamente haya ocurrido una liberación o una sanidad. Voy a tener que estar resistiendo un cierto tiempo para poder experimentar esto. Entonces, el primer inciso por medio del cual padecemos delante de Dios es el padecimiento de someternos a su palabra. Ese es el primero. Humillados poderosamente bajo la mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Ok? ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Padre, tengo esta situación, yo sé que tú tienes cuidado de mí, tu palabra dice que por las llagas de Jesús fui sanado. Estoy resistiendo, hermanos, al someterme a la palabra de Dios. La segunda parte o el inciso B, resistir de padecer, resistir directamente es padecer por medio de una resistencia. Entonces la resistencia es que cada vez que viene el pensamiento, yo tengo que resistir al diablo, ¿verdad? Humillados bajo la poderosa mano de Dios, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cada vez que el pensamiento, a través de una persona, en la noche, o simple y sencillamente viene el pensamiento contrario que no es de Dios, que no es camino de vida, nosotros tenemos que resistir al diablo. Y resistir al diablo trae un padecimiento, a nivel mente y a nivel físico. ¿Verdad que sí? Siempre, siempre. Yo sé que se van a gozar ahorita. El- porque esto que estamos haciendo está trayendo una respuesta, un efecto en mi interior. Está trayendo una purificación, que lo vamos a entender en un ratito. Y la tercera parte, padecer, es padecer por lo que se llama persecución. Lo voy a leer. Les voy a leer la resistencia al diablo. Está en el 5. En el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar o tragar de un solo golpe, al cual resistid firmes en la fe. Pues ahí está el padecer por resistir. Cada vez que venga eso en mi contra, yo voy a estar resistiendo a Satanás. Y la tercera es por causa de la persecución, que está inmediatamente después de eso. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, todo aquel que use la palabra de vida para tratar de obtener una victoria que ya está anunciada, va a sufrir resistencia y padecimiento en su ser. Tenemos que estar conscientes de eso. Eso se llama la última versión, y tengo un versículo ahí que
2 Timoteo, ¿verdad? 3:12, que lo aclara muy bien esto. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Piadosamente es en la forma de vida de Dios, vivir como Dios vive, a la manera de Dios, vivir en la vida de Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No podemos evitar eso. Pero si vives por la ley, no vas a sufrir persecución. Pero trata de vivir con la palabra de fe, resistiendo a todo lo que ves en el mundo, y va a venir contra ti el enemigo en diferentes formas. Pero no solamente el enemigo, hermanos. Porque recuerden que estas 3 formas de padecer son en acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí estoy padeciendo en acuerdo con la voluntad de Dios. Si yo hago esto, estoy padeciendo, pero estoy padeciendo no directamente del diablo, estoy padeciendo por la voluntad de Dios, de usar la palabra de Dios. Y ahí es donde los quiero llevar al penúltimo versículo, que está en 1 Pedro 1. Bueno, déjenme leerles primero el versículo antes de... Dice 1 Pedro, dije versículo, capítulo 1, versículo 6. Les voy a leer desde el 5, Conrado, mejor. 5, 6 y 7. Dice, nosotros, híjoles que el 4 está también muy... Sí, ya sé, tenemos una herencia incorruptible, esa es la que dice Pedro que tenemos, una herencia que nunca se corrompe, una herencia que nunca se marchita, una herencia que nunca se contamina. En los cielos está reservada para nosotros, dice Pedro, de parte de Dios. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación de cualquier cosa, sanidad, incremento, prosperidad, liberación, preservación. O sea, esta palabra salvación incluye todo. Que está preparada, esta palabra, esta herencia está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los escatos, ahorita, para nosotros. En lo cual, 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ok? Padecer en acuerdo con Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Lo ven? Y aquí es donde se pone muy interesante, porque dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y el oro, hermanos, es en su forma natural, es líquido. Un oro al 100% tiene una consistencia líquida. Como decía mi mamá, te lo digo, una líquida, ¿ves? Así me decía. Ok, no, está bien. Me acordé. El oro, el 100%, al 100% de pureza es líquido. Transparente, hermanos, precioso. No lo conozco, pero me lo imagino. Sin embargo, la forma en la que nosotros hallamos el oro aquí en monedas, en nuggets, en lo que sea, en lingotes, en lo que sea, tiene una pureza, pero también tiene una impureza sobre él. Y cuando lo pasan por el fuego,
ese oro, ¿qué le pasa? Se purifica un poquito más. Hasta donde yo entiendo, no lo sé, pero lo decía el hermano Bobby King, que tiene un coeficiente, híjole, de esos allá arriba, porque es químico él. Y decía él que aquí en la tierra no se podía llegar a una pureza del oro, ¿verdad? Eso es lo que él decía. No me consta a mí, pero lo creo porque pues, él sabe lo que está hablando. Pero ¿qué quiere decir? Que para yo obtener algo purificado, tengo que limpiar y quitar impurezas. Bueno, aquí está comparando Pedro al oro con nuestra fe. Y dice, más importante, más precioso que el oro es nuestra fe. Lo que quiere decir que la fe nuestra está no contaminada, pero con impurezas. Bueno, contaminada. ¿Cómo? Pero es la fe que Dios te dio. Y esto es parte de la revelación que Dios me dio en esta mañana. Eh, la fe nuestra, hermanos, fue depositada como una medida de fe. Obviamente, cada vez que oímos la palabra ungida, la fe viene, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos descubriendo lo que ya está en nuestro interior. Y obviamente Dios no va a poner una medida de fe en tu interior con impurezas. El problema radica en que esa fe no podemos tener acceso a ella a menos de que sea a través del alma, a través de la mente. Y la mente está llena de impurezas. O sea, hagan de cuenta que tienen una medida pura de oro o pura de fe y está rodeada con la mente o con el alma llena de impurezas. ¿Qué tengo que hacer yo para poder hacer uso de ese oro o de esa fe pura? Quitar las impurezas. ¿Verdad que sí? Bueno, eso se hace con fuego. El, el oro se prueba con fuego. El Espíritu es fuego para nosotros. Y viene a ser, de hecho, hermanos, cuando ustedes estén en el cielo, en el tribunal de Cristo, que no es para salvación en cuanto a nuestra entrada al cielo, todas las obras que ustedes hagan aquí en la tierra van a ser pasadas por fuego. Van a llevar obras de piedras preciosas, de oro, de plata, y esas van a ser pasadas por el fuego y van a ser purificadas para que quede la obra pura delante de Dios, delante de Cristo en el tribunal, y van a recibir recompensa por eso. Van a llevar o vamos a llevar también obras que son consideradas como madera, heno y hojarasca, y esas también van a ser pasadas por fuego, nada más que el fuego cuando pase por ahí las va a hacer cenizas, no va a quedar absolutamente, y vamos a sufrir pérdida porque fueron obras que las hicimos con una intención incorrecta delante de Dios. Por eso es bueno analizarse siempre por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, ¿es por mí o es algo que pueden hacer al instante? Y si descubren que están en un lugar para poder demostrar y que los vean a ustedes, júzguense ahí mismo y digan, Señor, híjole, acabo de ver esa impureza de mi alma, Señor, y la presento, encomiendo mi alma al Creador. Es lo que leímos. ¿Para qué? Porque Dios tiene que pasar ese fuego a través de este proceso. Cuando yo resisto y padezco, sometiéndome a la palabra de Dios, cuando yo padezco resistiendo al diablo y cuando yo padezco por medio de la persecución que viene en mi contra, estoy en mi interior siendo purificado por el fuego del Espíritu Santo. Me está fortaleciendo, hermanos, me está purificando. Es, si ustedes lo quieren comparar con el aspecto de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, donde dice que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Ese es el resultado de una purificación en nuestro interior. ¿Para qué? Para que Dios pueda manifestar su poder en nosotros
como dice que lo hace. Entonces, cada vez que yo aplico y padezco en acuerdo con la voluntad de Dios, estoy sufriendo una purificación en mi fe, porque estoy quitándole más cosas a aquello que está estorbando para que cuando yo diga, Señor, tu palabra dice que soy sano por las llagas de Jesús y de ahí no me voy a mover. En ese punto, mi fe queda totalmente limpia de toda impureza y la manifestación puede venir. ¿Lo ven? Tenemos que trabajar en todas esas áreas, pero la recompensa de pasar por ese proceso de, de padecimiento en esas tres formas, que es padecer en acuerdo con la voluntad de Dios, el libro, la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, versículo 3, dice, esta es la recompensa de esa limpieza que estamos siendo pasados por el fuego del Espíritu Santo. Dice, y esto lo dijo la hermana Sandra ahorita que estuvo aquí arriba, dijo, habló del gozo del Señor. Bueno, el gozo del Señor, hermanos, no deben de ustedes de decir, Señor, dame gozo, porque el gozo del Señor ya está en su interior como fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ya está en su interior. Contrátenlo en el momento que lo necesitan. No necesitan sentirse alegres. Es por fe, hermanos. Gózate en el Señor. Espérenme, dice, le dije el otro día, no sé qué, me dijo, el gozo del Señor. Estoy padeciendo por algo que me está diciendo, pero estoy siendo purificado en mi alma. ¿Lo ven? Entonces, la recompensa de estar siendo purificado en diferentes áreas es que Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo, así lo dice, tened por sumo gozo, gozo máximo, ten por gozo extremo. Si ya está puesto en tu interior el gozo, es el gozo de Dios. Puedes hablarlo en esa forma por fe. Ten por sumo gozo cuando te encuentres en diferentes pruebas. La palabra ahí es la palabra peirasmos. Y esa palabra peirasmos es una experiencia del mal o del bien. Pero es una prueba, hermanos, que causa un padecimiento en la mente y en lo físico. Dios dice, ten por sumo gozo cuando te encuentres en esas pruebas. ¿Por qué? Porque se supone que el cristiano las va a estar resistiendo. Y si las va a estar resistiendo, va a estar siendo purificado. Su fe va a estar quitando todas las impurezas que estén ahí. Sabiendo, dice el medio, y créanme que Santiago vivió con Jesús toda su vida, o cuando menos mientras estuvo en la casa con él. Él lo vio caminar por fe. No en milagros ni nada de esto, de todo eso, porque Jesús no comenzó su ministerio hasta después de que fue bautizado, pero cuando Jesús decía algo en su casa, todos sabían que tenían que poner atención, porque algo iba a suceder. Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas, sabiendo que están siendo purificados. Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y eso es lo que produce cuando nosotros enfrentamos en la situación y le decimos, te resisto, Satanás, en el nombre de Jesús. La palabra dice que soy sano.
Normalmente, no tiene por qué ser así, pero normalmente la manifestación no es inmediata. Y cuando yo estoy y sé en quién estoy confiando, esa declaración y esa resistencia a ese padecimiento produce paciencia en mí, porque sé en quién estoy confiando. Pero Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra terminada, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que te falte cosa alguna, sin que te falte cosa alguna. O sea, que yo resistir está produciendo una purificación que está haciendo que la prueba que tengo delante de mí en algún punto se acabe y estoy usando la paciencia para que venga la manifestación poderosa de Dios. No va a fallar, hermanos. No va a fallar cuando nosotros ponemos en práctica las leyes de Dios, las leyes espirituales. Amén. Es un tema muy amplio y vamos a estar expandiendo en diferentes partes. Los dejo con esto. Hasta todavía no termino, pero lo vemos la siguiente semana. Dice, el padecimiento físico y mental que ocurre por resistir en estas tres formas, está diseñado, el padecimiento físico o mental, está diseñado para que dejes de confiar en Dios. Se los dije hace unas 3 semanas. Cuando yo comencé a dejar todas las pastillas que me dijeron que tenía que tomarlas para sobrevivir, y me quité las primeras 12 y me quedaban 2, cuando comencé a resistir, comencé a sufrir inmediatamente, hermano, porque el enemigo me decía, esas 2 que te faltan son las que necesitas para poder vivir. Si no te tomas esas 2 pastillas, te vas a morir. Y el temor venía como tren. La primera vez que decidí hacerlo, fracasé. Lo encomendé delante de Dios y algo ocurrió en mi interior, hermanos, que por eso a veces no podemos describir muchas cosas, pero Dios está trabajando donde tú no estás viendo y te está fortaleciendo y te está dando un valor que tú no conoces que tienes, porque no lo tienes en tu alma, lo tienes en tu espíritu, pero ahora lo puedes expresar ante una situación de vida o muerte. Y cuando esa palabra de muerte viene y te confronta y tú te paras y les dices, no, la palabra de Dios dice que en el camino de justicia está la vida. ¿A quién le vas a creer más? Al principio a lo mejor le crees más a tu mente no purificada, pero en la medida que vas caminando, se va purificando, fortaleciendo para que la siguiente vez que te llame la atención ese espíritu de muerte, tú le digas, no, aquí no operas, y lo pongas en su lugar. Pasó ahí, se ficó tu fe, hermanos, y llegó a un lugar de atrevimiento, de valor, que el enemigo no tiene poder para quitarlo de enfrente. No tiene forma alguna. Entonces, el padecimiento físico y mental está diseñado para que dejes de confiar en Dios. Es decir, para que pierdas tu fe. No que te la saque del espíritu. No, pero si la llena más y más de escombro, pues va a ser más difícil encontrarla. La confusión muchas veces no te deja ver esa fe que está en tu interior. Entonces no quiere decir que la pierdas, que salga de ti la fe. No, pero que batalles para encontrarla en los momentos que la necesites. Y con esto termino.
Timoteo habla de una fe fingida. El capítulo 1. Pablo es el que lo dice, ¿verdad? Pero lo dice en el libro de Timoteo. De una fe fingida. Creo que está, se los leo. ¿Me dejan que se los lea? Y si no me dejan, pues tápense los oídos. Está en segunda, ¿verdad? Dice, en el 1:4 dice Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Una fe fingida es una fe counterfeit, falsa. Es una fe falsa. Es una fe que le dices a la situación, no, porque la palabra de Dios dice esto, y terminas haciéndolo unas horas después. Es una fe fingida, es una fe falsa, porque no es una fe en la cual puedas confiar hasta ver la manifestación. De hecho, en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, primero dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Bueno, la palabra prueba es peirasmos, una experiencia del mal, una confrontación del mal, pero en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe ya no es peirasmos, es doquimión. Y la palabra doquimión es confiabilidad en Dios, una fe genuina, algo en lo que está siendo probado por Dios para ver si sigues confiando a través de ese padecimiento que está viniendo en tu contra. ¿Qué tanto confías en mí? Dice Dios en ese versículo 3, en medio de esta prueba. Señor, por las llagas de Jesús soy sano. Y viene el diagnóstico o viene el dolor. ¿Vas a seguir creyendo? Esa confiabilidad o fe genuina es la que Dios espera que tú desarrolles en tu interior con la ayuda del fuego del Espíritu Santo. Y créanme, se puede todas las veces, hermanos. Y todas las veces van a obtener ustedes la victoria en Cristo Jesús, en cualquier situación. Amén. Vamos en un camino muy, muy bonito. En la semana que entra vamos a continuar en eso. ¿Les sirvió? Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Ajá. Exacto. Vamos a tener que arreglar esta situación del micrófono. O será la cajita, no sé, pero. Sí. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra, por esta revelación que viene de tu Espíritu. Gracias porque nos usas a todos nosotros como vasos útiles para traer tu palabra, Señor, tu revelación, tu instrucción a todos nosotros para que podamos vivir esa vida victoriosa. Ninguno de nosotros somos diferentes. Ninguno de nosotros estamos en un nivel más alto que los demás. Ni nos creemos más porque estamos en un lugar hablando. Bueno, Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que de ti, tú eres la fuente de todo poder, de toda sabiduría, de toda riqueza, de toda gloria, de toda honra. Señor, gracias porque tú nos llamas participantes de tu naturaleza divina, Señor. Pero gracias porque colocándonos en esa identidad, tú nos usas poderosamente para traer liberación, sanidad, incremento, protección a cualquiera, Señor, que lo demande. Y sabemos en dónde estamos, sabemos en quién estamos parados en la roca y sabemos que nada de esto
proviene de nosotros. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es poder y porque yo sé que en mis hermanos está teniendo el mismo efecto que ha tenido sobre muchos siervos de Dios que han llegado a la misma revelación, porque tú eres el mismo y nunca cambias, Padre. Gracias porque en la vida de mis hermanos comenzará a verse esa manifestación de poder en diferentes áreas de sus vidas. Sé que has establecido raíces en sus corazones para que ante las circunstancias que el mundo les arroje, ellos estén plantados como árboles cimentados con raíces profundas, de manera que si las ramas se mueven, su simiente sigue, o fundamento sigue siendo firme, porque está basado en la roca que es Jesucristo. Yo declaro sobre la vida de mis hermanos y despierto y exhorto, Señor, a que se avive el fuego del don de Dios que tú pusiste en ellos, que lo aviven, Señor, de manera que puedan cobrar esa vida que tú pusiste en nosotros, una vida abundante, y ver las manifestaciones bíblicas del haber creído un día en Jesús como su Salvador. Sé que ellos están dispuestos y sé que tú estás dispuesto más que nosotros. Padre, lo recibimos, decidimos caminar en tu palabra y gracias porque veremos obras magníficas y asombrosas, mayores obras que las que Jesús hizo. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, Señor, y la honra, pero gracias por esta revelación en la vida de mis hermanos y en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.